pues ya recordarán por ahí que las preguntas son al final para que no se pierdan, así que vayan anotándolas todas y seguramente las haremos más grandes al final. Perfecto, pues tenemos una agenda breve para esta mañana de martes, en la cual vamos a incluir la colorimetría por combustión, la introducción, en este caso lo que es la parte teórica, características técnicas ya de los equipos, hablaremos de algunos en particular, qué se requiere para instalar un equipo de calorimetría por combustión, cómo obtengo el poder calorífico en alimentos, a su vez el procedimiento y pues obviamente la sesión de preguntas y respuestas que esperaría o me gustaría que fueran muchas. ¿Ok? Entonces pues bien lo dijo Cristian, es una línea exclusiva para Instrument Company, es el nombre completo y pues esta línea, esta marca está ubicada en Moline, Illinois, a unos 120 kilómetros de Chicago y fue fundada en 1899 por el doctor Samuel Wilson Parr. Lo vemos ahí en una imagen y fue presidente de la American Chemical Society por ahí por el 1926. Así que ha sido una persona que siempre estuvo con la inquietud de hacer innovaciones, investigación, etc. Durante todos estos 123 años se han dedicado a la fabricación de recipientes a presión, especialmente de acero inoxidable y algunas aleaciones, que lo vamos a ver más adelante. Ellos tienen estandarizado el primer equipo que medía las calorías. Ojo, si nos vamos al concepto de calorías, pues podríamos pensar que fue Lavoisier quien encontró el equipo o en aquel momento el instrumento que podía medirlas, pero ya de manera estandarizada, Parr Instrument Company fue quien lo hizo por primera vez allá en 1911. Por ahí la patente está, ya no es vigente por todo el tiempo, pero sí están los registros de esta patente que les comento. Y bien, pues todo surge, como cualquier otros equipos, de una necesidad. Entonces allá en Virginia había mucho carbón y en Estados Unidos y decían, bueno, los carbonos de Virginia son buenos porque son de Virginia. Y era lo que se tenía hasta ese momento. Lo que hizo Samuel Wilson Parr fue encontrar un equipo que pudiera comprobar que realmente fueran buenos los carbonos de ciertos lugares. Entonces, es ahí como se inventa este equipo. Ahora vamos a ir viendo qué tiene que ver el carbón con calorías y con la alimentación, que va de la mano. Perfecto. Parr Instrument Company pues maneja lo que son reactores agitados, también reactores no agitados, sistemas múltiples de reacción, reactores tubulares, hidrogenadores, reactores hechos a la medida del cliente, o sea, es decir, personalizados, los calorímetros, que es nuestro tópico de hoy, y lo que llamamos bombas de digestión ácida. En esta mañana hablaremos específicamente de calorímetros, y bueno, pues trataré de irme rápido en la parte teórica. Veremos un equipo que tengo aquí de calorimetría y después iremos a las preguntas y respuestas. Bien, pues a modo de introducción, realmente esto es algo bastante trivial. Probablemente por eso se diga tanto, porque es algo trivial. Acerca del semáforo de la alimentación, ¿no? De repente hay una fórmula muy sencilla de determinar tu índice de masa corporal y es bastante sencillo. Solo tenemos que tener nuestro peso y esto dividirlo entre la talla elevada al cuadrado. Por ejemplo, para una persona de un peso de 55 kilos que mide 1,52, pues su índice de masa corporal sería 23.8. Y según el semáforo de la alimentación, estaría en los siguientes resultados. Entre un índice de masa corporal de 18.5 y 25, prácticamente, según esta teoría, estarían en un peso normal. Entre 25 y 29 estaríamos hablando de un posible sobrepeso y arriba de 30 estaríamos hablando de un arribita de sobrepeso. Entonces digo, no es para que se preocupen, de hecho vamos a crear conciencia de cómo obtener el poder calorífico de los alimentos y saber qué estamos consumiendo para tomar medidas si es que lo queremos hacer. Bien, pues vamos a hablar de un tema que va de la mano con los equipos y que es la presión. Pues muchas veces cuando hablamos de presión nos imaginamos, o en mi caso, acerca de la olla express, ¿no? O sea, la olla express tiene diferentes válvulas que estamos viendo aquí, depende de la marca, evidentemente, pero esta presión que tiene la olla llega a ser hasta 1.7 atmósferas. En este caso es una presión pues que ya podría asustarnos si se accionara,
A lo que voy es que en los equipos que hoy vamos a ver, los vamos a presurizar hasta 400 PSI, es decir, cerca de 30 atmósferas. Entonces, tengamos mucho en mente lo que vamos a estar haciendo a cabo durante la experimentación para hacerlo con mucho cuidado y con todas las recomendaciones que yo les voy a estar haciendo. Obviamente hay ollas de presión que aguantan un poquito más, pero la máxima puede llegar hasta 2 bares. Bien, la termoquímica, pues es la área, una parte de la termodinámica experimental que cuantifica el calor cedido o absorbido en una reacción química. ¿Ok? Eso nos va a servir para ir de lo general a lo particular, que es nuestra caloría. ¿Ok? También recordemos que es el calor y la temperatura. El calor, pues, es la manifestación de la energía bajo la acción de un diferencial o gradiente de temperaturas. Y las unidades más comunes son calorías o BTUs. Y la temperatura es la magnitud física que está relacionada con esta energía calorífica. Las unidades en las que más las reportamos son en Celsius, en Kelvin y en Fahrenheit. Sin embargo, pues va a depender de lo que yo quiera, en dónde lo quiera reportar o a quién se lo quiera reportar. Y ahora sí, ya entrando un poquito más en el tema, la caloría, ¿no? Yo recuerdo que por ahí nuestros libros de la secundaria y de la prepa decían, la caloría es la energía térmica o la energía calorífica para elevar 1 grado centígrado, 1 gramo de agua, ¿no? Era como lo que siempre nos aprendíamos. Pero fue hasta después que yo, tal vez con unos diagramas como estos, pues realmente entendí, ¿no? En este diagrama que estamos viendo es agua que se está calentando. Entonces, la energía que yo le voy a aplicar al agua para incrementar 1 grado centígrado, un gramo de agua, este va a ser la caloría. Y el día de hoy vamos a estar hablando de estas calorías para poder entender nuestro principio y así obtener este valor que es tan importante. Aquí tenemos justo el experimento de Lavoisier, por ahí hace mucho tiempo, que él diseñó este mechero de Bunsen, muy sencillo, en el cual encontró este valor y lo definió como calor. Unidades y equivalencias, eso va a ser muy importante porque dependiendo del equipo que yo tenga, me lo va a poder dar en una unidad o yo tendré que hacer estos cálculos. Es decir, que una caloría equivale a 4.18 joules, una kilocaloría a 1000 calorías, etcétera, etcétera, dependiendo, insisto, las unidades y en dónde lo quiero yo reportar, en qué sistema. ¿Perfecto? Y bueno, probablemente hasta ese momento crean ustedes que son conceptos diferentes, ¿no? Termoquímica, calor, temperatura, combustión, caloría, pero todo va a ir de la mano para que lleguemos ahora sí al principio de operación, al principio químico de la calorimetría por combustión. Y bueno, aquí la siguiente cuestión es, ¿qué es la combustión? Particularmente cuando hablo de combustión, pues se me viene a la mente primero en la estufa, ¿no? Que es la primera imagen que tengo aquí. Después tengo una fogata que también se está llevando a cabo una combustión y probablemente ya un incendio, ¿no? O un fuego un poquito más grande. Entonces, ya desde un punto de vista sencillo, pero ya más enfocado a la parte química, recordemos que la combustión es la reacción química en la que un combustible se va a combinar con un comburente. Obviamente aquí le va a faltar la chispa, pero si vemos la primera reacción, que es muy sencilla de metano más oxígeno, pues al hacerla reaccionar, en este caso con una chispa, al quemarla, vamos a producir CO2, agua más energía, ¿ok? Aquí va a ser muy importante que esa energía es la que vamos a estar midiendo en el calorímetro. Entonces vamos a ver el principio físico, pero esta es la parte química que se va a llevar a cabo en cada combustión. Es decir, cada vez que yo meta el alimento, o mi forraje, mi dieta de algún pez o de algún camarón para que yo le pueda sacar el poder calorífico. ¿Bien? Algunas aplicaciones que van periféricos al equipo y que no tienen que ver con la parte de alimentos, pero sí me gustaría que se lo lleven para que digan, ok, no solo está enfocado a alimentos, porque también lo puedo utilizar para combustibles fósiles, para combustibles alternos, para biocombustibles, auge que está muy de moda, por así decirlo, pero está creciendo justo porque se están terminando los combustibles fósiles. En alimentación, que es nuestro tema de hoy, nutrición humana y nutrición animal. Ojo, de repente creemos que solo la industria alimentaria se enfoca a la humana, pero también estamos hablando de nutrición animal, que veremos más adelante. También podemos utilizar estos equipos en explosivos de pólvoras,
desechos industriales o basura y estudios termodinámicos. Entonces, el equipo es bastante versátil, pero ojo, siempre que yo pueda utilizar calorimetría por combustión, tiene que ser un sólido o un líquido que tenga materia orgánica, es decir, materia que yo pueda quemar. ¿Ok? No puedo meter ningún gas y tampoco puedo hacer barridos de temperatura. ¿Ok? Eso es muy importante porque existen otros equipos que lo pueden hacer, pero en este punto hablaremos específicamente de la combustión. Como les comentaba, muestras sólidas pueden ser alimento de camarones, forrajes, alguna madera o el ácido benzoico, que es el blanco que vamos a utilizar para estandarizar el equipo, que lo vamos a ver más adelante. Y líquidos pueden ser aceites, biocombustibles, turbocina, diésel, alcoholes, de repente la leche, por ejemplo, si quiero meterla directamente al calorímetro se puede hacer. Y son también muestras de alimentos que caen dentro de los líquidos, ¿ok? Pero bueno, hasta este punto hemos armado como diferentes partes del rompecabezas, pero nos falta llegar a cómo funciona el equipo, qué hace, qué va a pasar, qué se va a llevar a cabo dentro del calorímetro. Y para esto les quiero enseñar primeramente qué partes componen a un calorímetro. Entonces, un calorímetro se va a componer o principalmente va a tener un sensor de temperatura. Esto lo va a hacer para medir la delta de temperatura antes y después de la combustión, antes y después de la prueba calorimétrica. Entonces, todo equipo va a tener un sensor de temperatura, un motor de agitación para que la temperatura del agua que estoy sensando, que estoy midiendo, pues esté homogénea o lo más cercano a homogénea posible. Un sistema de ignición, recordemos rápidamente cuando hablábamos de la combustión, estamos el combustible, el comburente y la chispa. En este punto, los equipos de Power Instrument Company van a tener un sistema de ignición. Algunas ocasiones, como hoy lo vamos a ver, porque está externo al equipo, pero en equipos automatizados va a venir de manera interna y simplemente vamos a escuchar porque el equipo va a lanzar un bip, 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 o en el sistema más avanzado sí te va a hablar y te va a decir, ya voy a hacer ignición. Es decir, ya voy a activar el sistema de ignición para generar esta combustión. Otra parte muy importante que va a componer al calorímetro y que yo la veo como la principal es la bomba calorimétrica, el recipiente. Le llaman de diferentes formas, le llaman la bomba calorimétrica, le llaman el cuerpo, etcétera, pero ahorita la vamos a ver, pues es donde se va a llevar a cabo justo esta combustión. Entonces es un recipiente que va a aguantar la presión, porque si recordamos en la primera transparencia que yo les hablé de la presión, pues este sistema va a estar presurizado a 400 psi. Entonces, este recipiente tiene que aguantar dicha presión para que sea una atmósfera totalmente explosiva, totalmente controlada y podamos hacer una combustión completa, que es lo que yo busco. Bien, la cubeta pues va a ser un recipiente en el cual yo voy a medir 2 litros de agua destilada. Aquí va a ser muy importante que sea lo más cercano a esos 2 litros, digo 2 litros porque el equipo, toda la secuencia de cálculos para obtener el poder calorífico lo va a hacer tomando en cuenta que medimos exactamente 2 litros de agua destilada. Y bueno, la parte del enchaquetado va a depender del equipo, pero puede ser un enchaquetado isoperibólico o un enchaquetado adiabático o compensado continuo que vamos a ver más adelante. Y bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer yo en mi prueba calorimétrica? Voy a medir el alimento en este portacrisol o portamuestras, lo voy a poner en el cabezal de la bomba, voy a cerrar la bomba, la voy a presurizar a 400 psi, mediré 2 litros de agua destilada, acomodaré todo en la cubeta, ya tiene ahí una forma en cómo lo voy a conectar, en cómo se acomoda esta cubeta y esta bomba, y llevaré a cabo la combustión. La prueba calorimétrica va a durar entre 12 y 15 minutos, dependiendo el equipo que yo esté operando u utilizando. Justo aquí, la parte de las pruebas calorimétricas es un preperiodo en el cual yo voy a tener como esta estabilización de la temperatura. Previo a esto, dependiendo del equipo, yo tengo que dejar entre 15 y 20 minutos a que el calorímetro se estabilice. Después estará este preperiodo. Luego, un incremento de temperatura que le voy a llamar periodo de ignición, es decir, donde está el punto A, habrá una ignición, va a explotar la muestra, la temperatura de la cubeta va a subir y va a llegar hasta un punto C y después se va a mantener antes de caer en el punto D, lo que vamos a llamar postperiodo. No se preocupen, esto es un contexto un poquito más específico, pero si queremos ahora sí que irnos específicamente a la parte de lo que compone la prueba calorimétrica, pues sí tendríamos que adentrarnos en cuánto tiempo estoy
invirtiendo para hacer dicha prueba calorimétrica, que va a estar definido del calorímetro que esté utilizando. En todos los equipos tendremos esta curva de calor, preperiodo, ignición, postperiodo. En un equipo manual, pues se va a ir formando mientras yo lo vaya metiendo al Excel, yo vaya alimentando esos datos. Y en un equipo automatizado, por ejemplo, 6200, 6400, que vamos a ver en un momento, pues tendremos exactamente lo mismo. Si se dan cuenta, hay dos curvas, hay dos líneas. Hay una roja que dice bucket, bueno, dice BKT, que es bucket y jacket. Entonces, la bucket va a ser la temperatura de la cubeta, es decir, la temperatura del agua que va a cambiar antes y después de la ignición. Y la temperatura de la chaqueta va a ser la parte isoperibólica que yo voy a estar controlando. Ojo, se dan cuenta, en este no lo veo porque no tendré esa pared adiabática. Esto va a ir de la mano a cuánto necesito invertir para cada equipo, dependiendo del nivel de automatización que yo necesite o que tenga. Cuando yo tenga esta prueba calorimétrica realizada, realizaré la secuencia de cálculos. Ahora me voy a ir un poquito rápido y si tienen dudas adelante lo podemos ir platicando más a detalle. Pero lo importante es primeramente sacar la constante del calorímetro. En términos técnicos de Paris Instrument Company, llamaremos energía equivalente. Y la energía equivalente es la W. Esta W la vamos a calcular con un blanco, que en este caso será ácido benzoico. Este calor conocido ya lo sabemos que es de 6.318 calorías por gramo. La vamos a multiplicar por la masa, es decir, cuánto pesó el ácido benzoico. Generalmente vienen pastillas de 1 gramo. Y aquí vamos a sumar algunas correcciones que tienen que ver por la formación de ácido nítrico o el pedazo de alambre que me sobró, que al final de cuentas cuando yo lo utilizo el alambre para que lleve la chispa a la pastilla, va a quedar un poquito de alambre de ignición y ese alambre yo lo tengo que afectar para que vaya sacando el poder calorífico. En este caso sería la energía equivalente, que sería la estandarización del equipo. ¿Okay? Después que se obtiene la energía equivalente, ahora sí me voy a sacar el HG. El HG va a ser el poder calorífico o el poder grueso de la reacción. Entonces, si se dan cuenta, si yo tengo un error en la medida de la W, pues lo voy a llevar arrastrando en todas mis mediciones. Entonces, para esto se hacen 10 veces la estandarización, 10 veces esta fórmula o 10 veces este procedimiento y ahora sí se obtiene una desviación estándar y ahora sí nos vamos a la obtención de la energía equivalente, en este caso del poder calorífico de cada una de nuestras muestras de alimentos. ¿Ok? ¿Qué se requiere para llevar a cabo la prueba calorimétrica? Pues necesitamos una balanza que sea hasta 10 milésimo de sensibilidad, el calorímetro de Paris Instrument Company, claramente, agua destilada, 2 litros por cada prueba calorimétrica, oxígeno al 99.5% de pureza. Bien importante, ¿se acuerdan que cuando vimos la combustión dijimos, que un comburente, que un combustible, que la chispa? Pues nuestro combustible va a ser lo que yo voy a quemar, en este caso mi alimento. El oxígeno va a ser el comburente universal, que comúnmente le llamamos, y la chispa pues la va a llevar el equipo para que se pueda hacer la ignición. El ácido benzoico va a ser también otro cristalo de instalación que ya va a estar incluido y veremos más adelante. Algunos calorímetros, dependiendo del modelo, necesitarán un recirculador o nitrógeno para poder presurizar el sistema de lavado de la bomba. Bien, rápidamente, hoy no nos vamos a meter tanto los modelos porque todos hacen lo mismo, afortunadamente, pero tenemos un modelo que hace prácticamente todo, que es 6400. No se preocupen por los modelos, los números, o sea, realmente es un número. Solo recuerden que hay uno que hace todo, que es el 6400, y un 1341 que veremos aquí más adelante, que es totalmente manual, que yo hago el pesado de la muestra, los cálculos, el lavado de la bomba, totalmente manual, y uno que hace absolutamente todo de manera automática. Evidentemente habrá una diferencia considerable entre un calorímetro manual y un calorímetro totalmente avanzado. Bien. Estos modelos estarán influenciados directamente por el tipo de chaqueta. ¿Se acuerdan que cuando les platiqué por ahí una transparencia de los componentes del calorímetro, les dije la chaqueta o el enchaquetado? Esta chaqueta, tendremos 3 tipos de chaqueta. Una chaqueta isoperibólica, que va a ser la más precisa, una chaqueta compensada continua y una chaqueta fija.
Las tres son adiabáticas, ojo, las tres son adiabáticas. Sin embargo, en la chaqueta isoperibólica lo que yo voy a tener es un control porque voy a tener una pared de agua que voy a estar controlando la temperatura de los alrededores. En una chaqueta compensada continua, conforme la prueba calorimétrica va avanzando, ella va haciendo esta corrección que el medio ambiente, digamos que va de manera continua compensándose conforme avanza la prueba calorimétrica. Y en la chaqueta fija, o que comúnmente le llamamos plana, decimos es adiabático, no hay intercambio con el medio ambiente y no tendremos como tal esta temperatura que está en la parte de arriba, ¿sale? Ahora, ¿qué normas cumplen los calorímetros? Ojo, es bien importante que veamos hacia qué norma queremos cumplir. De manera estándar, cumple con las ACTM, las ISO, normas australianas, británicas, alemanas y japonesas. Sin embargo, si ya nos metemos, por ejemplo, en la ASTM E144, es la madre de la calorimetría. Es la norma que regula la explosión o la ignición en un recipiente seguro, todo esto presurizado con oxígeno al 99.5% para obtener el poder calórico. O sea, esa es la principal. Pero de ahí, dependiendo hacia dónde lo vaya a utilizar, en este caso de alimentos, me voy a ir yendo hacia normas, ya sea ACTMs o nacionales, ¿ok? Tipos de bomba. Les comenté por ahí al inicio de la presentación que en 1912 estaba la patente del calorímetro. En este caso todavía está vigente, les decía. Perdón, todavía la podemos encontrar, ya no es vigente por el tiempo que tiene, más de 100 años, pero pues eran como estas que estamos viendo en esta transparencia. Si se dan cuenta, actualmente pues ya son bombas de este modo. Tenemos una bomba 1108, que es la que vamos a ver más a ratito, una bomba 1104, una bomba 1136 y una bomba 1110. No se preocupen, son números, solo recuerden que hay bombas para muestras de alimentos. Para muestras de alimentos, por ejemplo, hay dieta de peces que llevan algún tipo de cloros que corroen los sellos. Entonces, para que podamos tener hermético a 400 PSI, pues necesitan alrededor de 16 sellos que están incluidos en la bomba. Y esto puede ser perjudicado en cada ignición. Entonces, es probable que una de dos, o cambiemos el tipo de sello o cambiemos el material de fabricación de la bomba. La 1108 es una bomba, es una aleación G20, pero también tenemos una G30 que resiste cloros, o tenemos una 1110 que resiste más ambientes agresivos porque está hecha de acero inoxidable. Entonces, hay bombas que están definidas ya por el calorímetro que estoy adquiriendo y otras bombas que yo puedo cambiar dependiendo el poder calorífico en primera instancia que voy a recibir, que generalmente en alimentos estamos hablando entre 4,000, 5,000, hasta 6,000 por mucho, no llegamos a más. Entonces no me voy a preocupar por una bomba 1108 porque va a ser totalmente funcional. Sin embargo, si en algún punto de alguna prueba calorimétrica voy a tener algún comida de camarones principalmente, que es la que puede llegar a ser más agresiva, esa tendríamos que cambiar a una bomba que tenga mayor resistencia. ¿Ok? ¿Qué accesorios consumibles y mantenimientos hay en un calorímetro? Bueno, primeramente recordemos rápidamente que un accesorio no limita la funcionalidad del equipo. Un consumible pues es prácticamente lo que hizo para echarlo a andar y un mantenimiento pues es para prevenir o en un momento para corregir. Podemos tener impresora y papel para tener de manera impresa el poder calorífico. Una prensa peletizadora por si, por ejemplo, uso leche en polvo. La leche en polvo, pues evidentemente está toda regada. Entonces, hago un pellet de 1 gramo o de medio gramo para que me facilite la transportación hacia el calorímetro. Entonces, son un accesorio. Consumibles tenemos ácido benzoico, crisoles, alambre o hilo de ignición. Y mantenimientos, pues el kit de 500 igniciones, que se recomienda cambiar cuando ya llegue a estas 500. Un kit de mantenimiento para cada calorímetro y las 5,000 igniciones que cuando lleguemos a estas 5,000 igniciones hay que mandar la bomba a Pan Instrument Company para que vuelva a hacer todo el análisis, prueba hidrostática, prueba de cada parte de la bomba para determinar si sirve o si podríamos seguirla manteniendo, porque recordemos que se están sometiendo a altas presiones y a altas temperaturas. ¿Ok? ¿Qué calorímetro debo adquirir? Híjole, eso siempre me lo preguntan y seguramente ya me estoy adelantando, pero es interesante o importante que vayamos definiendo cómo lo voy a hacer. Primero, ¿qué muestra voy a analizar? Le voy a sacar el poder calorífico a forrajes,
alimentos de peces, a leche en polvo, para ver si solo iría al puro equipo y voy a necesitar algún aditamento o algún accesorio que me va a hacer más fácil mi experimentación. Entonces, lo primero que me tienen que decir ustedes es a qué le van a sacar el poder calorífico, ¿ok? Después, muy importante, el número de muestras a evaluar por día. Esto va a ser importante porque si ustedes me dicen, es que yo voy a sacar alrededor de 25 muestras, pues el calorímetro 1341, que es el más sencillo, me permite hacer 2 muestras por hora. Entonces, en una jornada laboral de tal vez 8 horas, pues no me daría lo suficiente, el suficiente número de muestras para cumplir las que me están solicitando. Entonces, y tendríamos que ir a uno que es más automatizado y que yo pueda hacer más muestras por hora, que a su vez se va a producir a más muestras por día. ¿Qué información previa tengo? Generalmente ya tenemos un bagaje, ¿no? O sea, por ejemplo, el gansito tiene tantas calorías o, no sé, la tortilla tiene tantas calorías. Entonces, tener una información previa para saber qué cantidad de muestra. No les he comentado, pero cuando yo peso la muestra, tiene que ser entre 0.6 gramos y 1.2. Esto es muy importante porque si tengo muy poco poder calorífico, le puedo poner hasta 1.3, 1.4 gramos de muestra. Y contrario, si mi muestra es con un poder calorífico alto, lo que hago es disminuir el peso. Entonces disminuyo el peso a 0.6, a 0.7 y estoy haciendo un equilibrio para no llegar al límite que cada bomba tiene, que es de 8,000 calorías por gramo, 10,000 y 12,000, dependiendo la bomba que estoy seleccionando o que estamos obteniendo al elegir el calorímetro. Y la precisión va a ir de la mano con la parte isoperibólica. ¿Se acuerdan que en algún punto de la presentación les comenté de las chaquetas o del enchaquetado? Entonces, cuando yo tengo mayor precisión es porque tengo controlado el ambiente, es decir, la chaqueta isoperibólica con una pared de agua. Entonces, no se preocupen tanto, son términos un poquito tal vez más internos, más específicos, pero nos van a ir llevando de la mano para llegar a qué precisión requiero o, dependiendo de la norma ASTM que yo necesite cumplir, ya me dice, ok, tiene que tener esa precisión. Entonces ya sabemos qué calorímetro. En alimentos, la verdad es que podemos utilizar desde un 1341, que es el más sencillo que vamos a ver en un momento más, hasta un modelo totalmente avanzado, dependiendo del nivel de muestras. Y todo esto va a ser impulsado, ¿saben por qué? Pues por el presupuesto que yo voy a invertir. No es lo mismo un calorímetro manual con un precio que una persona de ventas les puede enviar mediante una cotización o uno que ya está totalmente automatizado. Entonces, en este rango hay que movernos para saber qué calorímetro vamos a escoger, a elegir, a seleccionar. Y bueno, algunas soluciones en alimentos que hemos revisado es utilizar un spike. ¿Qué es el spike? No les he hablado de esto y de repente les digo como si ya ustedes lo tuvieran en la mente. El spike es un testigo, es ayudarle a la muestra porque puede llegar a tener poquito poder calorífico y los calorímetros tienen una constante de mayor poder calorífico y menor poder calorífico. Si yo introduzco una muestra que tiene poder calorífico, me va a mandar una alarma, me va a decir, oye, José Antonio, te comento, bueno, no literal, pero prácticamente, te van a decir, oye, las muestras que estás introduciendo tienen muy poquito poder calorífico, ¿quieres que avance o aborto la prueba calorimétrica? Entonces, si yo quiero evitar esa alarma, que no pasa nada porque yo le puedo dar continuar y lo va a hacer, lo que hago es meterle un spike que es ácido benzoico. Entonces, meto una cantidad de ácido benzoico y lo que le va a hacer es ayudarle a que haga una combustión completa. El equipo ya va a saber que está usando un spike y va a restar el poder calorífico del ácido benzoico porque recordemos que es conocido, ya lo sabemos, y así nos va a dar el poder calorífico de una muestra que tenga poquito poder calorífico. Y esto, como lo vamos a ver rápidamente, es cuánto incrementó la temperatura, ¿ok? También utilizamos el calorímetro semimicro. ¿Por qué el calorímetro semimicro? Porque también en algunas dietas de peces la comida es muy pequeñita. Entonces, el semimicro me permite medir 200 gramos de muestra, de 200 a 220 gramos de muestra. Entonces, es ideal para esta comida que es pequeña. Y siempre revisar la humedad de la muestra. Aquí nos podemos apoyar de manera periférica con un horno de Neme, por ejemplo, para secar la muestra. Y otras pruebas, sí,
acciones previas para introducir la muestra de manera seca. ¿Ok? No pasa nada si tiene agua, pero recordemos que pues, el agua va a aportar 4.18 calorías que van a estar ahí jugando o tal vez haciendo un error en nuestra medición del poder calórico. ¿Ok? Y ya de manera general, ¿qué hay que hacer para tener una medición de poder calorífico muy buena? Pues es que nuestras balanzas estén niveladas y calibradas. Entonces, no basta con que esté la precisión que le solicité, que era de 10 milésimas. No, hay que tenerlas niveladas y calibradas. Conocer la muestra, saber más o menos el poder calorífico de lo que le voy a sacar, lo que voy a quemar en el calorímetro. El pretratamiento, por ejemplo, un secado. Conocer las normas, sí, quiero cumplir, por ejemplo, una norma 036 de México o alguna otra de Estados Unidos o de otro país, hay que revisarlo. Esto es importante, asegurarnos de que el agua de la cubeta esté con una diferencia ambiental de 0.5. Cuando yo termino la prueba calorimétrica, pues desocupo 2 litros de agua destilada, pero viene caliente el agua porque acabo de hacer la ignición. Entonces, yo puedo reciclarla, claro que sí, tratando de que yo no le introduzca mis dedos o que la contamine para que sea un agua que siga estando limpia y la puedo reutilizar. Dependiendo del equipo, la mayoría ya tiene esta diferencia de 0.5 para que se pueda desactivar el equipo y podamos seguir con la prueba calorimétrica. Y si no, si es un calorímetro manual, pues que sea agua fresca, que sea agua que está pues a temperatura ambiente o un poquito abajo. Utilizar pastilladora de polvos, como les decía, sobre todo en leche polvos o esta parte de polvos para que sea más fácil el hecho de llevarlo al calorímetro. Y tener una idea de cuánto poder calorífico tiene nuestra muestra. Son recomendaciones, a veces no sabemos, sobre todo cuando estamos haciendo investigación, y desarrollo, por lo que no tenemos idea de qué poder calorífico tiene, entonces vámonos con un gramo de muestra menor, es decir, el pesaje que sea entre 0.6, 0.7, para asegurar que no nos vayamos a pasar. Bueno, pues aquí tengo este calorímetro que también es el único que podemos tomar desde una computadora, entonces es el único calorímetro que habla, no entabla un diálogo con nosotros, simplemente está mandando señales de cuándo va a ser la emisión, ya está listo el equipo para operar, se dan cuenta ya aquí tiene la temperatura de la cubeta, que en este caso es de 30, la temperatura de la chaqueta, aquí dice bomba 1, porque en esos calorímetros podemos utilizar hasta 4 bombas, ojo, no a la vez, de manera que está una llevándose a cabo la prueba calorimétrica y me voy a pesar la otra para tener más tiempo y hacer más muestras. Tengo un valor de energía equivalente. Cuando dice EE-value, hablamos de una energía equivalente. Se puede conectar en este modelo una balanza para hacer el pesado de la muestra y se dan cuenta, pues está los reportes, etcétera. Podemos hablar mucho tiempo de un solo calorímetro, pero en general todos van a hacer lo mismo, sacar el poder calorífico de muestras sólidas y líquidas. Particularmente este calorímetro 6050 es el más nuevo de Paris Instrument Company y, le repito, es el único que se opera desde una computadora. Ya no trae el microprocesador integrado y eso ha disminuido sus costos y pues lo podemos conectar a cualquier computadora que ya tengamos, no se necesita que sea de manera específica, lo que sí se recomienda es que sea específica el calorímetro. ¿Sale? Pues me parece que hasta aquí vamos a dejarle ahorita. Vamos a pasar a la parte en la que les voy a mostrar un equipo de calorimetría y después ahora sí iremos a la parte de preguntas y respuestas. Entonces, les pido a Julio que me ponga la cámara, creo que ya estoy. Sí, ya está. Bueno, pues como les he platicado en esta presentación, los equipos de Paris Instrument Company, solo de calorimetría, porque también hay reactores que después vamos a hablar por ahí en otras fechas, pero en la parte de calorimetría todos hacen lo mismo. Obtención del poder calorífico de muestras sólidas y líquidas. No se pueden hacer varios de temperatura como calorímetros de DSC, son totalmente diferentes. Y esos calorímetros de combustión siguen el principio de la combustión. Entonces lo que yo voy a hacer es tener una bomba calorimétrica, dependiendo qué bomba tenga. Hablamos en las transparencias de la 1108, de la 1110, de la 1104, etcétera, pero esta bomba pues va a ser el corazón del equipo. Aquí yo voy a llevar a cabo la combustión, la quema de mi alimento y es lo que va a necesitar más mantenimiento por los sellos, por la parte en la que yo voy a estar llevando a altas presiones y altas temperaturas este equipo. ¿Okay? Entonces,
La voy a ver rápidamente. Tenemos otros videos en donde se lleva a cabo la experimentación que tiene que ver con pesar la muestra, tener la balanza, en este caso el alimento, llevarlo al peso para poderlo colocar en el crisol o portamuestras, y de ahí llevan a la bomba calorimétrica. Las bombas calorimétricas se testean en Parent Instrument Company. Cuando son nuevas, sello viene nuevo y está duro. Eso es normal. Pero vean, este es el cabezal que llamamos del calorímetro. Ahorita yo tendría que traer guantes y otra se va a hacer toda la limpieza para terminarla, como si se hubiera hecho la prueba calorimétrica. Pero en este cabezal yo tengo el portamuestras o portacrisol, y si se dan cuenta, yo aquí voy a atorar los alambres de ignición que me van a llevar la chispa. Esos son dos electrodos, que los electrodos, cuando yo mande a los 5 minutos que inicie el periodo de ignición la chispa, pues van a traer tal chispa y van a hacer que esta atmósfera, que está totalmente llena de oxígeno al 99.5%, pues se explote. Obviamente es una explosión controlada. Nosotros no vamos a escuchar nada. Luego me dicen, oye, Toño, pero cuando hace explosión se escucha. No, o sea, todo está controlado. Por eso esta bomba está diseñada para operar a esa presión. Y todo va a estar en una cubeta. La cubeta les decía que era un recipiente. No es una cubeta tradicional, es una cubeta pues bastante sofisticada. Y esta cubeta yo le voy a llenar 2 litros de agua destilada para poder tener una delta de temperaturas antes de la prueba calorimétrica y después. Ojo, porque aparentemente al principio pudiese ser físico, porque solo voy a calentar agua. Sin embargo, todo lo que hay dentro es un principio químico, porque va a haber una combustión, una ruptura de enlaces para poder obtener el poder calorífico. En primera instancia, la delta de temperatura, y esto me llevará a cabo a la obtención del poder calorífico. Ok, se dan cuenta, comúnmente le llamamos el calorímetro de cubete, porque la chaqueta, recuerdan que era una de las partes del calorímetro. Cuando hablamos de qué compone un calorímetro, les dije el enchaquetado o la chaqueta. La cubeta de está manufacturada en baquelita y es totalmente diabático. Entonces, si te dan cuenta, o sea, es una cubeta, o parece una cubeta, sin embargo, es la chaqueta del calorímetro. Este calorímetro, a diferencia de los que tienen una chaqueta isoperibólica, pues ya están diseñados de una manera diferente para que la corriente de agua esté avanzando todo el tiempo y esté yo controlando la temperatura de los alrededores, lo que va a originar que sea un control totalmente exhaustivo de la temperatura de esto que les estoy mencionando. Ahora, podemos pensar que está pues por partes, ¿no? O sea, está la bomba, está el enchaquetado o la cubeta en este caso. La cubeta de diseño, porque la cubeta en la que yo voy a poner el agua destilada de 2 litros es esta. También tenemos, es el único equipo que tengo todo por partes y que puedo ver, porque no hay otro calorímetro que yo pueda ver la unidad de ignición. Esta unidad de ignición es muy parecida como a las caricaturas con las que yo le daba aquí y hacía una explosión. Es totalmente lo mismo. Yo voy a conectar los electrodos en estos puertos y simplemente voy a accionar la combustión pasados los 5 minutos. No se preocupen, esto cuando yo hago la capacitación, la instalación y puesta en marcha del equipo, yo les platico de esto. Cada cuánto se va a hacer, si lo sostengo o lo apago, detalles que van a irse dando cuando estemos en la capacitación o en la instalación. Recuerden que hablamos mucho de la presión y que indagué mucho en la seguridad de los equipos. La verdad es que los equipos de Parent Instrument Company por más de 125 años han sido operados y pues no hay ningún riesgo, porque si ustedes siguen las medidas que yo les doy durante la capacitación, pues no pasará nada, a pesar de que lo presuricemos hasta 400 PSI, que es lo mínimo para que se lleve a cabo la combustión. Para poder regular la presión a la entrada de la bomba, tengo pues en primera una válvula que voy a introducir o que voy a colocar en la bomba calorimétrica. Y después voy a estar regulando con un regulador de presión la entrada de las 400 PSI. Y este manómetro me va a dar la presión del tanque. Entonces yo tengo que tener un tanque con una conexión CGA 540. No se preocupen, eso yo se los mando por escrito cuando ya vemos los registros de instalación, para que pueda entrar en esta conexión del
del sistema de manejo de la presión, o que llamamos nosotros con Oxygen Connection Filling, que es la conexión de llenado de oxígeno, y esta es la que me va a ayudar a regular la entrada de oxígeno a la bomba. Esta, digamos, que es como la parte más crítica, por así decirlo, pero miren, la verdad es que yo, conforme lo vamos haciendo y nos vamos familiarizando con el proceso, pues no tienen ninguna preocupación. Todo es seguro y pues que ustedes estén haciendo las pruebas calorimétricas de manera segura. Finalmente, ya para pasar a la parte de preguntas y respuestas, vamos a hablar de los consumibles o lo que llamamos el kit de arranque. El kit de arranque consiste en 6 crisoles o portacrisoles. Esto pues es donde yo voy a colocar la muestra del alimento. La voy a pesar, lo voy a tarar y lo voy a pesar y lo voy a traer otra vez a la bomba. El alambre de ignición va a ser el filamento que me va a llevar a cabo la chispa. Acuérdense que para que se lleve a cabo la combustión necesitamos el triángulo de fuego que ya conocemos, combustible, comburente y chispa. En este caso no sería combustible, sería un alimento, pero quien va a llevar la chispa es el alambre de ignición o en otros calorímetros hilo de ignición. Y bueno, también tengo el ácido benzoico. El ácido benzoico viene certificado ante la NIST y está aprobado que tiene 6.318 calorías, punto 19. Entonces, es un valor muy exacto y ya está definido tanto en la etiqueta del producto como en la hoja que se entrega de la NIST. Y trae 100 pastillas de ácido benzoico. Cuando hacemos la instalación puesta en marcha, platicamos de la estandarización, que si recordarán es sacar la constante del calorímetro, y hay que hacer 10 pruebas para estandarizarlo, y se utiliza este ácido benzoico. Ya viene de 1 gramo, sin embargo hay que pesarlo en la balanza para que sea una precisión mayor. Entonces, esto pues me puede durar bastante tiempo, pero pues es importante que lo tengamos en nuestro stock para que ustedes no se queden sin hacer alguna prueba o, por ejemplo, pasados 6 meses o unos 7 meses, mandar una prueba de ácido benzoico como estandarización para ver si el equipo está funcionando de manera correcta. Luego, es una pregunta recurrente de cada cuándo podemos, cada cuándo deberíamos hacer la estandarización, y va a depender del uso que le estemos dando al calorímetro. Entonces, bueno, pues por el momento vamos a dejarlo aquí. Espero que tengan bastantes preguntas y Cris, si me puedes ayudar a revisar si tenemos ya muchas o poquitas o todas las preguntas del mundo para que vayamos resolviéndolas. Hola, ¿qué tal? Pues muchas gracias, Toño. La verdad es que es un equipo muy interesante y creo que cuando lo comprendes bien y lo sabes usar, se vuelve un amigo seguramente muy útil dentro del laboratorio. Ya pusimos en el otro chat lo que sería la encuesta de SurveyMonkey. Dice calorimetría alimentos. Es el nombre en el que viene para que todos, por favor, si quieren empezar a hacer su registro para la solicitud de constancia, lo puedan hacer. Y bueno, vamos con la primera pregunta. Es Gabriela Nayeli Trejo. ¿Cuál es el costo aproximado de estos equipos? Hola Gabriela, realmente las cotizaciones de los equipos te las va a dar un compañero del área de ventas, pero pues sí están desde un rango de entre $11,000 y hasta $40,000. Va a depender de qué equipo. Entonces ya tendríamos que ver qué equipo, cómo lo seleccionaríamos. Si quieres, escríbenos en SurveyMonkey si te interesó alguno o simplemente para iniciar alguna prueba calorimétrica. Podemos empezar, tal vez, digo, yo no tengo bien los precios, pero sería entre $11,000 y $12,000 y hasta $40,000 aproximadamente. Muy bien. Oscar Tejada en Facebook nos pregunta, ¿cuál de los modelos es ideal para alimentos? Ok, buena pregunta. Hola, Oscar. ¿Cuál de los equipos es ideal para alimentos? Realmente todos me van a funcionar porque todos van a llevar a cabo la combustión. Entonces, si a mí me dices cuál, yo me iría por uno isoperibólico, un 6200, 6400. Sin embargo, pues la inversión va a ser mayor. ¿Y por qué te hablo de ese? Porque hay muchas muestras que requieren más atención, me refiero a que más producción de estas muestras, y por eso me iría a un modelo más automatizado.
Pero si tú me dices, no, pues somos una empresa en la que estamos empezando a hacer esta parte de la investigación y desarrollo, la verdad es que el etiquetado nos ha traído como consecuencia que ahora se lleven a cabo en un calorímetro de manera experimental, podemos empezar sin problemas con un 1341, que es un modelo bastante sencillo, sin embargo, sigue el principio de calorimetría siguiendo la ASTM E144. Entonces, resumiendo, cualquiera puede ser, pero va a depender de la cantidad de muestras por día y de la inversión que puedas, en este caso, pues, dejar para un equipo de estos. Excelente. Andrea Calderón nos pregunta, ¿se pueden hacer lavados en los residuos de calorimetría? ¿Se pueden hacer lavados en los residuos de calorimetría? Sí. Esto va a depender de qué equipo tengamos. Típicamente nos dice la norma, ya sea una NOM o una CTM, que coloquemos un mililitro de agua destilada en la bomba y después, cuando ya pasó la prueba calorimétrica, con agua destilada, lavemos las paredes de la bomba para poder ese lavado, ahora sí que irlo a hacerle una prueba. ¿Qué se le hace? Pues a veces saca las cenizas o saca algún tipo de valoración para ver qué quedó, ¿no? Porque al final de cuentas el calorímetro por sí solo te va a dar el poder calorífico o te va a dar la delta de temperatura para que saques los cálculos del poder calorífico. Si yo le quiero hacer pruebas adicionales después de la prueba calorimétrica, ya tendría yo que lavarlo y sobre todo ver qué le quiero hacer. Entonces, en este caso, como tengo una bomba móvil que yo puedo estar agarrando, muy fácilmente puedo hacer ese lavado. Y si tengo una bomba fija, como es el calorímetro más avanzado que es el 6400, lo que voy a hacer es colocar en la parte que se llama soft un dispositivo de una botella de lavados para poder, cada vez que el calorímetro lave la bomba, lave 3 veces la bomba, colectar ese lavado y llevarlo a una prueba posterior. Entonces, la respuesta es sí, en todo se puede hacer y es algo importante que ustedes me tienen que decir antes, porque en el 6400 no viene de manera estándar, yo lo tengo que configurar. Entonces, quiero sacar pruebas a los lavados, aunque en todas las bombas móviles del 1341, 6100, 62, 6050, como son móviles, yo puedo hacer esto que les dije ahorita, y si no, hay que hacer esta pequeña adición de este accesorio. Cindy Areli nos pregunta, ¿cuál es la cantidad máxima y mínima para la determinación? Ok, hola Cindy, cantidad máxima y mínima. Voy a pensar que estamos hablando de la cantidad de muestra, porque fíjate, la cantidad de muestra es cuánto voy a pesar en el crisol de mi alimento y lo voy a introducir al calorímetro. Entonces, la cantidad de muestra, ya sea de alimento o de cualquier otro combustible, va de 0.6 a 1.2. Hay usuarios, digo ya esto es basado en la experiencia, que meten hasta 0.5 y hasta 1.5. Como tal, el manual dice de 0.6 a 1.2 y siguiendo este parámetro, pues tenemos este rango, ¿no?, de peso. Ahora, si te refieres al poder calorífico que puede recibir una bomba calorimétrica 1108 como la que tengo aquí, recibe 8000 calorías por gramo, máximo. Mínimo, pues no tiene un mínimo, porque al final de cuentas, si yo meto, por ejemplo, una torta, ahorita se me ocurre que hace poquito lo realizamos, tiene aproximadamente 2300 calorías por gramo. Entonces, queda abajo de los 8000, que es el máximo. Entonces, en un equipo automatizado, te puede decir, oye Cindy, estás metiendo un poder calorífico muy bajo porque mi delta de temperatura es bajita. ¿Quieres que continúe o aborto? Entonces, una de dos. Le puedo agregar un spiky, que platicamos que es el ácido benzoico, para que le dé más poder calorífico y el mismo equipo reste el poder calorífico del ácido benzoico y vaya solo con en este caso de la torta, o le das a aceptar y te va a decir, oye Cindy, tu poder calorífico de la muestra va a ser poquito porque la delta de temperatura fue muy baja, pero te va a dar el resultado sin ningún problema. Entonces, dos cosas, 0.6 a 1.2 y 8000 calorías por gramo como máximo, y mínimo no hay porque le puedo agregar una pastilla de ácido benzoico para que tenga este spike y tenga mayor poder calorífico. ¿Sale? Excelente. Erika Ramírez nos pregunta, ¿puedes hablar de los tipos de spiky, por favor?
De los tipos de spike, realmente el único que maneja Paris Instrument Company es el ácido benzoico. Hay otras pastillas como gel, las cápsulas de gelatina, pero son menos utilizadas. ¿Qué requisitos tiene que tener para poder ser un spike? Lo más básico es que tengamos un poder calorífico conocido. Ok, hay tris, por ejemplo, el tris se utiliza también, pero es menos común. El más que todo el tiempo hemos utilizado es el ácido benzoico y es porque tiene un poder calorífico de 6.318 calorías por gramo. Ya lo sabemos, incluso la NIS dice, listo, ahí está. El propio calorímetro en los que hacen los cálculos, por ejemplo, 60, 50, 61, 62, 6400, ellos ya saben restar el poder calorífico que les va a dar el ácido benzoico. Entonces, típicamente usamos ácido benzoico, también hay tris y pastillas de gelatina. Sin embargo, este sería por excelencia. En primera, porque lo tenemos en entrega inmediata, tanto nosotros y como ustedes al entregar un calorímetro, y en segunda, por su facilidad en cuanto a hacer una combustión completa. Perfecto. Cindy Areli también nos pregunta, ¿qué matrices puedes analizar? ¿Puedes analizar muestras con alta cantidad de sales? Ok, aquí eso es una pregunta bien interesante. ¿Qué le puedo meter? Mientras sea una materia orgánica que se vaya a quemar, todo. O sea, puede ser, insisto, desde maderas, comida, leche en polvo, todo lo que tenga esta parte que se pueda quemar, no hay ningún problema. Cuando hablamos ya de sales, tendríamos que ver qué contenido tiene y qué finalidad le quiero obtener. Pocas veces se le saca el poder calorífico a esto de manera experimental, pero si se quema por completo, listo. Porque ¿qué va a pasar? Si yo meto algo que tenga parte inorgánica, pues me va a generar cenizas o en este caso, pues materia que no se puede quemar. Y lo que yo voy a hacer es no dañar la bomba, pero sí irla desgastando, irla haciéndole, pegándole materia que se va a ir adhiriendo a ella. Entonces esto no me va a funcionar. Puedo meter todo lo que tenga, sea líquido y sólido, con materia orgánica que yo voy a quemar porque es el principio de la combustión. ¿Sale? Eso es lo que tengo que revisar siempre. Y si es eso, lo que quieras, o sea, prácticamente lo que quieras. Sí, porque menciona que qué pasa con la bomba calorimétrica al tener este impacto. Ok, buenísima pregunta. ¿Qué pasa cuando mis combustiones son incompletas? Incompletas puede ser por varios factores, que podemos hablar todo un webinar de puros de cuándo se lleva a cabo la ignición o cuándo me producen igniciones incompletas. La más común es que sea materia inorgánica, o sea, materia que no se va a quemar. O que mi bomba calorimétrica haya tenido poco oxígeno, entonces la combustión no se haya llevado de manera completa. Cuando esto pasa, la bomba se va a empezar a poner negra. De manera general se va a poner negra cuando ustedes lleven 2000 pruebas, se va a ver en negrita y es normal. Pero entre más yo le meta materia que no se va quemando, se va a ir quedando negra, literalmente, y me va a ir generando cierto error en la medición muy pequeño, muy pequeñito, pero se va a ir acumulando y a un punto en el que se va a hacer como esta adherencia que se va a ver, pues sí, una plasta ahí pegada a la bomba de esta materia que se va quedando sin quemar. Ahora, ¿qué puedo hacer yo para evitarlo? Pues en primera lavarla bien con jabón líquido neutro, no rayarla sin esponjas para irla haciendo que quede como nueva, ¿no? Y lo ideal pues es meter solamente materia orgánica, esa materia que se vaya a quemar y cuidar que mi oxígeno esté siempre lleno el tanque para que no sean combustiones incompletas que vayan a ir dejando esta parte de residuos, cenizas en la bomba. Perfecto. Mayela Cruz González nos pregunta, ¿cuándo se le llama calorímetro y cuándo bomba calorimétrica? Es que lo usaste indistinto en la presentación. Gracias. No, muchas gracias por la pregunta y realmente es algo bien interesante porque de manera sí, técnica, todo esto es un calorímetro, todo esto. El sistema, en este caso el equipo que me va a poder medir el poder calorífico. Y va a incluir el termómetro, el sistema de ignición, la cubeta, todo es el calorímetro, ¿ok? La bomba calorimétrica solamente es el cuerpo, es esto. Entonces, pero yo me voy adaptando conforme las personas me van hablando. En todos estos años que yo llevo en Equipar, mucha gente me llama diciéndome, cotízame una bomba calorimétrica y se están refiriendo al calorímetro.
Si yo me fuera de manera literal a lo que es la parte técnica, la bomba calorimétrica es solo el cuerpo y es una parte del calorímetro. Sin embargo, repito, toda de manera, incluso en la escuela, yo no lo recuerdo cuando hicimos las prácticas en termodinámica, nos decían, prueba o no sé, experimento en la bomba calorimétrica, pero es todo el calorímetro. Entonces, de manera muy específica, la bomba calorimétrica es el cuerpo y todo el calorímetro pues, es el equipo que me va a poder medir el poder calorífico. Y para eso requiero todos los requisitos que hemos platicado. ¿Sale? Muy buena aclaración, muchas gracias. Excelente. Petra Ruiz nos pregunta, ¿es el mismo mantenimiento preventivo en un manual y en un automatizado? Ok, ya hablando de mantenimientos preventivos de los equipos, bien interesante la pregunta. Nos preguntan si es lo mismo de un manual a un automatizado. La respuesta es no. Y es bastante, tal vez, sencillo, ¿no? Si yo tengo un equipo que prácticamente yo hago todo de manera manual, pues lo único que va a tener un mantenimiento va a ser la bomba. La bomba tiene esos sellos que hemos platicado, sellos del cabezal, sellos de todo el cuerpo de la bomba, y es lo que le voy a hacer un mantenimiento. Ya hablando en un equipo más automatizado, pues va a tener más componentes, desde un microprocesador que pudiese ser, no sé, que tuviera algún detalle de configuración o de volver a cargar un software, entonces va a ser más avanzado conforme vaya siendo más avanzado el equipo. Al traer más componentes, más sensores, tanto internos para la cubeta, en este caso sería para la temperatura de la cubeta, o temperatura de la chaqueta, que es la parte isoperibólica, va a tener más sensores, por lo tanto, el mantenimiento preventivo de un calorímetro automatizado va a ser pues diferente y va a ser un poquito más sofisticado. Entonces, sí son diferentes y conforme aumente la precisión, el nivel de automatización, el mantenimiento preventivo va a ser mayor. Ok, perfecto. Por el momento ya no hay más preguntas. Sin embargo, en lo que alguien... Ah, no, pues como no, ya acaban de llegar dos. Cindy Areli Sí. nos menciona, sí, ¿cuál es el rango de lectura en el equipo para entonces decir que la bomba necesita el mantenimiento? Por ejemplo, llevas 3500. Ok. Bien. Eso lo vamos a desglosar bastante fácil. El equipo de entrada, al completar 500 igniciones, te va a mandar un alarme, te va a decir, oye, Cindy, fíjate que ya llegaste a 500 igniciones. Te recomiendo que cambies los sellos utilizando el kit de 500 igniciones. Y va a ser un cambio del sello del cabezal, en este caso de un pivote, de un pistón que está en la parte de abajo, y vamos avanzando con la primera etapa, que son 500 igniciones. De ahí, cuando llegue yo a 1000, el equipo me va a decir otra vez, oye, Cindy, ya llegaste a 1000 igniciones. Ya yo puedo guardar 100,000 datos, perdón, puedo guardar 1000 datos. ¿Voy borrando de manera automática o quieres tú borrar los que ya no te sirven? Porque yo puedo guardar 1000. Entonces, dos etapas. 500 igniciones, 1000 igniciones. Y luego viene la de 5000. La de 5000, la de 1000, la de 500 se puede hacer en equipar sin ningún problema, su mantenimiento preventivo. El de 1000 también. Y el de 5000 ya es cuando se manda para Instrument Company y es donde se tiene que evaluar cada parte de la bomba. Literalmente le miden espesores, le miden qué espacio hay de aquí a acá para determinar si tu prueba calorimétrica puede, tu bomba calorimétrica, calorímetro, puede seguir trabajando. Ahora, esto va a depender, porque el manual y la ACTM E144 dice, oye, a tus 5000 tienes que volver a recalibrar, volver a hacer la prueba hidrostática. Pero si yo estoy sometiendo mi bomba que tiene 8000 calorías y la estoy sometiendo ligeramente arriba, es decir, por ejemplo, de diéseles que yo sé que están entre 10,000, 10,500, disminuyo la cantidad de muestra, pero la estoy forzando un poquito. Entonces, en lugar de esperarme hasta 5000, en 3000 yo tendría que tener el dato, pues ahora sí que fidedigno para que se pueda hacer esta prueba de la cual estoy hablando. Entonces, son mantenimientos diferentes, un preventivo de 500 igniciones, un preventivo de 1000 igniciones y los que ya tienen que ver con 3000 y 5000, donde ya la bomba calorimétrica se manda para Instrument Company. Sí, espero como haber desglosado
de manera clara esta parte de cómo va aumentando el nivel de mantenimiento dependiendo tus igniciones. ¿Sale? Gracias, Toño. José Trujillo Canahuire nos pregunta, ¿diferencia entre usar este equipo o un calorímetro DSC referente al poder calorífico? Ok, pues prácticamente son metodologías diferentes. Aquí, digo, en otra ocasión, si usted necesita alguna demostración, lo podemos hacer con mucho gusto aquí en el laboratorio de pruebas de equipar y veríamos la parte que es muy sencilla, o sea, simplemente vamos a ver un cambio de temperatura en el agua. Yo no puedo hacer diferencial de barridos como un DSC. Como bien lo comentaste, este DSC me va a permitir barrer la temperatura, cambiarla y sacar el poder calorífico de gases, de polímeros, sacar la temperatura de transición vítrea. Entonces son técnicas totalmente diferentes. Aquí simplemente voy a hacer una combustión. Podemos pensar que es algo sencillo, sin embargo tiene también toda su complejidad dependiendo el nivel de especificación que nos queramos meter, o en la parte del diferencial que sí ya va más enfocado a esta que es la TGA, la diferencial de barrido, polímeros o gases. Entonces son técnicas totalmente diferentes y el poder calorífico que me va a dar aquí es un poder calorífico grueso de reacción. Recordamos que cuando vimos por allí en la materia de generadores de vapor, que sacábamos toda la ecuación de la combustión, pues nos daba el poder, el gross heat, o el poder calorífico grueso, y eso es lo que me va a dar el calorímetro. Ya si yo quiero obtener el poder calorífico neto, pues ahora sí hay que hacer el lavado de la bomba, ir a hacer otras pruebas para obtener el net heat, ¿ok? Pero pues sí son tecnologías diferentes. Claro que sí. Pedro Soto Vázquez nos pregunta, ¿puede haber variación en el valor de las calorías cuando se determina por medio de calorímetro o con la obtención de por medio de los cálculos proximales? Ok, esa es una pregunta súper interesante y espero que esté integrada hasta bueno, lanzada hacia la parte de alimentos. Si se dan cuenta, en alimentos vemos una etiqueta y dice tantas kilocalorías. Esas kilocalorías se obtienen por diferencia, ya que hay otras pruebas, por ejemplo, obtención de grasas o de proteínas, que es obligatorio en México. Entonces, la parte de calorimetría experimental todavía, espero que me toque pronto, todavía no se ha lanzado como una norma. Entonces, al sacarlos de manera por diferencia, pues podría haber alguna diferencia, vaya la redundancia, en cuanto a la parte experimental. Particularmente yo he visto muy pocas, porque pues tampoco nos vamos a meter problemas con las secretarías de México, y son diferencias poquitas. Obviamente aquí el equipo me lo va a dar en calorías por gramo, y hay que hacer la conversión hacia kilocalorías, pero va a haber cierta diferencia. Ahora, yo he hecho unas prácticas con alumnos en el cual hacemos la estandarización con ácido benzoico y los pongo, bueno, les doy las herramientas de los cálculos para que hagan la parte teórica. Entonces, yo digo, bueno, ustedes me tienen que dar tal valor porque se va a hacer el ácido benzoico o tal muestra que yo ya sé cuál es y yo la voy a hacer de manera experimental. Eso lo he hecho. Y hay variaciones dependiendo por como hay mucha delta de temperatura y la temperatura corregida y varios puntos de una gráfica que depende mucho del ojo de la persona que está sacando los cálculos, puede haber cierta diferencia en cuanto a la parte teórica porque ya se sabe a qué le voy a sacar el poder calorífico, y la experimental. Puede haber una diferencia que no va a pasar más del 3 o 4%, menor probablemente. ¿Sale? Perfecto. Erika Ramírez, ¿el mantenimiento mayor de la bomba calorimétrica se hace en equipar o se envía a par? Ok. El mantenimiento mayor estoy tratando de relacionarlo con la de las 5,000 igniciones. El mantenimiento de 5,000 igniciones se tiene que hacer en Par Instrument Company o 3,000, dependiendo la exposición que le estoy haciendo a la bomba calorimétrica. 3,000 o 5,000 tiene que hacerse en Par Instrument Company. Ustedes la mandan aquí a equipar, hacemos un formato y Par la revisa. Seamos muy honestos, para que lleguemos a 3,000 igniciones, pues va a pasar un muy buen tiempo. Si ustedes tienen una bomba que ya tiene muchos años que llega a pasar, sería bueno que se mande a hacer eso. Si ustedes dicen, bueno, es que la hemos ocupado por mucho tiempo, porque luego me dicen, oye, es que los usuarios anteriores no llevaban la contabilidad, entonces no tengo la mínima idea.
pero pues llevo 10 años ocupándola y ocupo por día 8 muestras, entonces hipotéticamente llevo tantas o teóricamente. Entonces yo recomendaría que se haga ese mantenimiento preventivo y se tiene que hacer en par. Ahora, ¿qué pasa? Eso es muy importante. ¿Qué pasa si en par, ya que se hace toda la parte de la medición, no pasa la bomba? Nos va a entregar un certificado que dice deflected, entonces ya la bomba no se puede utilizar. Y eso va a ser muy interesante o importante porque al estarla yo desgastando a tanta presión, PAR dice, oye, pues no tengo determinado exactamente cuántas emisiones llevas, pero con base en estas pruebas que se le hicieron, incluida la hidrostática, ya no puede seguir utilizando la bomba. Entonces, en ese punto, pues sí hay que adquirir un nuevo cilindro, que es una parte del calorímetro, no necesitamos comprar todo el calorímetro, y poder garantizar la seguridad y funcionabilidad del equipo. ¿Ok? Entonces, me salió un poquito, pero sí se tendrá que hacer en Par Instrument Company, lo que son los mantenimientos preventivos de cambio de sellos de 500 emisiones y de 1000 se hacen aquí en equipo. Muy bien. Juan Carlos Robles Heredia nos pregunta, dice, buen día, ¿cómo se preparan las muestras para analizar biocombustibles, por ejemplo, biodiesel? Perfecto. Bueno, eso ya está un poquito alejado del tema, pero tiene mucho que ver porque es el calorímetro. Habría que ver qué biocombustible es. Basados en mi experiencia, yo manejo unas cápsulas de crisol. Yo cubro el biocombustible porque en lo que lo peso y lo llevo al calorímetro, puedo perder por la volatilidad de estos biocombustibles y otros, muchos de ellos, no requieren ningún pretratamiento. En algún punto que trabajamos con un instituto importante acerca de unos combustibles verdes que eran diéseles recuperados, ellos hicieron la limpieza de los diéseles y ya me entregaron las muestras para poderlas meter al calorímetro. Entonces, lo que yo usaba nada más era esa cápsula de volátiles y también, ¿qué otro accesorio? Un crisol especial para combustibles y listo. O sea, no hay nada más. Ahora, hay que tener una idea de qué tanto tiene ese biocombustible. Yo sé que muchas veces no tenemos esa idea porque pues es investigación, pero si no tenemos ninguna investigación o previa, lo que hacemos es meter 0.7 gramos de muestra, que es de los 0.6, 0.7, lo mínimo, generalmente son líquidos, me ha tocado muchos líquidos, lo pesamos y listo. Entonces, ir viendo primero por triplicado o hasta 5 veces el resultado para empezar a llegar a un valor constante y saber, bueno, previo a todo esto, tengo que tener la balanza calibrada, que el agua de la cubeta esté bien medida, etcétera, para evitar que haya cambios en estas 5 lecturas de un solo biocombustible. Entonces, es bien interesante esto que dices y si tienes mayor interés, podemos revisar, no sé, algunas referencias que tenemos ya en Par Instrument Company, en varios artículos de biocombustibles y ver qué recomendaciones adicionales se tienen. Mediante la bomba sí resiste, la bomba 08, la bomba 08P, que sería de 10,000 calorías, también puede ser una buena opción y seguir trabajando con esa parte de los biocombustibles, que es un auge que actualmente hay, no solo en México, sino en el mundo. Muy bien. Elsa Margarita Crosby, excelente presentación. Nosotros estamos dedicados a nutrición animal. En caso de requerir el poder calorífico, por ejemplo, de heces, es muy necesario llevar a cabo lavados, sobre todo que usamos dióxido de titanio como marcador interno. Mil gracias por su respuesta. Hola, no, gracias a ti por estar aquí escuchando y aprendiendo. Habría que ver, nosotros tenemos varias aplicaciones, sobre todo en nutrición y veterinaria. Entonces, veterinaria, sacamos el poder calorífico de los bagajes, de esta parte de la comida de las vacas, y la parte de nutrición saca el poder calorífico de las heces. Normalmente no le hacemos lavado al residuo del poder de la prueba calorimétrica, pero habría que ver, porque seguramente hay algunos registros en los journals de veterinaria y podemos encontrar a lo mejor algo que nos ayude a poder profundizar en esto. Típicamente no se le lava porque no se hace el estudio de los lavados porque no hay tanto diferencia.
Entonces, a veces esa diferencia puede ser un 4%, un 3%. Entonces, no sé, voy a inventar un valor de 4,000 calorías, 4,800, ya con el net baja a 4,600. Entonces, es tan poquito esa diferencia que probablemente no, yo lo veo desde este punto de vista que a lo mejor no es representativo. Si tú me dices, sí, sí es representativo, por eso quiero lavar o tenerlos lavados para sacar el poder neto, pues podríamos revisar. Aquí el procedimiento es muy sencillo, se sigue lavando la bomba con agua destilada, se lleva ese residuo a titular, se sacan algunas valoraciones y se vuelve a regresar al equipo para decirle, ok, de estos ácidos es esto, es el otro, y mi poder calorífico neto es este. Entonces, sí se puede hacer. Yo hasta el momento no lo he realizado con las aplicaciones que hemos desarrollado relacionadas con nutrición y veterinaria, pero sería un ejercicio importante. Si quieres estar en contacto conmigo, lo revisamos y podemos llegar pues a algo que nos pueda a los dos enriquecer esta aplicación. Muy bien. Erika Ramírez, en el caso de equipos automáticos, ¿equipar tiene que venir a sacar la bomba para enviarla a par? Ah, muy buena pregunta. Supongo que hablas del 6400 o 6300. Esos son los dos equipos de Par Instrument Company que tienen la bomba fija. O sea, yo nada más agarro el cabezal, peso la muestra, etc. Entonces, eso me lleva a que si tú quieres que hagamos esta prueba calorímetra, esta prueba de hidrostática y de las 5,000 igniciones, una de dos. Yo te puedo dar instrucciones de cómo desatornillar la bomba. La verdad es que es sencillo, para que no te tengamos que cotizar la visita para solo quitar la bomba, porque es algo bastante sencillo. Entonces, hay 4 tornillos que hay que quitar, desquitar la tapa principal y sacar la bomba para poder tener el cuerpo, porque el cuerpo en la 1138 o 1136, que son las bombas que están dentro del 6300 o 6400, hay que desatornillarlas para poder tenerla completa. Entonces, te podemos dar la instrucción, incluso hacer como una videoconferencia o una llamada por WhatsApp para que se haga del desmontaje y no se tenga que cotizar una visita para solo hacer eso. Muy bien. Juan Carlos Robles nos dice, son biocombustibles a partir de biomasa de microalgas. Uy, perfecto. Esto también hemos tenido es muy interesante esta aplicación si mal no recuerdo, son biocombustibles de tercera generación. Me puedes corregir con todo gusto porque hemos entrado en ese tema, pero va avanzando mucho. Entonces, esto de algas es de tercera generación y generalmente son poderes caloríficos bajos. Entonces, podemos hacer una prueba con mucho gusto, así en bruto, y si sale el poder calorífico muy bajito, podemos agregar el spiky o cualquier otro accesorio para que podamos ir avanzando. Pero de entrada, hay unos artículos bien interesantes en el BioQuest acerca de algas, y yo pensaría que no se necesita tener mucho pretratamiento de la muestra. Podemos entrar en esa parte de las aplicaciones y entre los dos llegar a un óptimo de poder calorífico de la secuencia que podemos hacer, pero de entrada no se escucha complicada y son biocombustibles pues bastante nobles, ¿no? Bastante accesibles en cuanto el manejo de ellos y en este caso de la obtención del poder calorífico. Va a ser súper interesante porque pues ya que tengas este poder calorífico vas a poder comparar con un combustible tradicional y eso va a ser pues maravilloso porque vas a decir, bueno, pues tengo esto y esto y me está dando este valor de poder calorífico y lo estamos comprobando en un calorímetro de panes que me encuentran. Qué interesante aplicación. Muy bien. Y nuestra última pregunta, porque el tiempo ya nos está apremiando, dice Tarsila Tuesta Chávez, extraordinaria presentación. ¿Cómo preparar las muestras para determinar el poder calorífico de una muestra de yogurt? ¿Me puede reenviar la liga para solicitar cotización? Gracias por su amable respuesta. Hola, no, gracias a ti por estar aquí escuchando y aprendiendo. Realmente en estas aplicaciones se recomienda que no lleve humedad. Se recomienda eso. Es complicado porque luego me dicen, oye, pues lo liofilizo, ¿no? O sea, hay varios alimentos que los han liofilizado o que los han metido al horno. Y si no los metemos directo, ¿qué desventaja tengo de meterlo directo?
que justo esta humedad o esta agua pues va a estar aportando 4.18 calorías o 4.18 joules, dependiendo en qué unidades están, que probablemente el equipo se las sume en ese caso al yogurt. Entonces va a ser una aplicación interesante, pero se maneja que esté lo más seco posible. No lo podemos tener en polvo, sería complicado, pero sería lo ideal, que sería una muestra totalmente seca y que yo pueda manipular para meterla al calorímetro. Pero ponte en contacto conmigo y llena la encuesta de SurveyMonkey si quieres en el correo de javalencia@equipar.com.mx, pues podemos seguir trabajando en esas aplicaciones que tienes pues inquietud e interés. Sí, muchas gracias. De hecho, también ya le acabo de enviar en el chat en privado la liga para que puedan también ahí pues pedir la información y pues cualquier otra cotización también será bienvenida. Bien, con esto cerramos la parte de las preguntas y respuestas. Para aquellas personas que pues necesitan alguna cotización, por favor de llenar la encuesta de SurveyMonkey que se encuentra en el otro chat. Y bueno, pues a todos les recordamos que por favor, si en algún momento quieren ver otra vez este webinar o los webinars pasados, los que hemos estado teniendo en todo lo que sería la Semana de la Industria Alimentaria, que es a partir desde este lunes hasta este viernes, son 2 webinars por día. Pueden entrar a nuestro sitio web y ya sea registrarse en el pop-up que acaba de aparecer, o si no, también en la parte donde dice nosotros, videos, instalaciones, aplicaciones y webinar, ahí le dan clic. Después entran a la parte de ver más videos y les va a desplegar un registro, una hoja de registro que ustedes pueden llenar. Realmente es información muy básica, es muy sencilla, son datos generales básicamente, y en cuanto ustedes ya hayan colocado esta información, van a poder tener acceso a nuestra biblioteca digital. Esta biblioteca que orgullosamente tenemos desde hace ya 3 años y la seguimos creciendo. Todo este material pues es básicamente algunas aplicaciones, demostraciones, cuestiones teóricas o principios de los equipos, algunos casos de éxito con algunos doctores, clientes o investigadores, que con mucho gusto también ustedes están invitados si es que en algún momento quieren dar alguna plática con nosotros, o bien en el caso de algunos fabricantes que nos han hablado de los equipos y aplicaciones. Entonces, realmente es un mundo de información. Aquí ya justamente están subidos los 4 webinars que dimos el lunes y el martes, por si alguno de ustedes se lo perdió y lo quiere ver, pues con mucho gusto también va a estar aquí arriba este webinar. Y todos aquellos que pues están relacionados a la línea, ya sea de viscosidad, la línea de LabThink, que es una línea que acabamos de incluir dentro de la familia de líneas que distribuimos, es enfocada a empaques principalmente. Tenemos de la línea de House, de Termo, de Culavo, de Labconco, etcétera, etcétera. Y bueno, pues como verán, hay muchos temas que pueden servir para cualquier persona, tanto estudiantes como jefes de laboratorio, compradores, directivos, subdistribuidores, etcétera. Realmente el conocimiento, como bien lo decía nuestro compañero Toño, pues nunca sobra. Es importante que le dediquemos también un espacio a esto, estarnos actualizando, saber cuáles son los equipos que ahorita se manejan en los laboratorios, en la industria, para que nosotros también podamos estar en la vanguardia y evidentemente pues nosotros estamos ahí a su lado, ya sea para asesorarles, para demostrarles los equipos en nuestros laboratorios si es que los tenemos, y también asesorarlos si requieren pues algún perfil o una idea más o menos de lo que necesiten. De ahí, bueno, sería importante esto, pero también la sección de eventos. En estos eventos ustedes pueden estar revisando, registrándose para los del día de mañana, o inclusive hoy tenemos a las 11 otro, el día de mañana y el viernes, o bien estar revisando si hay un seminario, algún congreso en el que vamos a participar y nos quieren visitar, o alguna plática con algún proveedor que nos quiera dar relacionada a alguna aplicación especial. En este caso, LabThink está teniendo una que es la prueba de permeabilidad a gases por el método manométrico, entonces se pueden registrar y bueno, pues básicamente tendrán un recordatorio y ustedes podrán acceder. Por último, en la parte del e-commerce, es importante pues también darse una vueltecilla para ver los equipos que tenemos de entrega inmediata. Todos ellos son básicos en un laboratorio, lo que serían baños de recirculación o criotermostatos, como bien me podría corregir nuestro compañero Antonio, balanzas, viscosímetros,
refractómetros, termobalanzas, medidores de pH, lo que serían, pues no sé, electrodos, soluciones buffer, etcétera, de las 25 líneas que representamos. Tenemos meses sin intereses, etcétera, ¿no? Entonces hay facilidades de pago, no pueden quedarse atrás, y si en algún momento requieren alguno de estos equipos, con mucho gusto podemos nosotros asesorarlos, o bien, pues bueno, comprarlos de manera directa con su tarjeta de crédito en nuestro e-commerce. Entonces, pues por mi parte sería todo. Yo les agradezco un montón el tiempo que nos dedican. Sé que algunos de ustedes probablemente los estaremos viendo en media hora para el siguiente webinar, y agradecemos mucho a Toño, que pues evidentemente el conocimiento lo tiene. Es alguien que tiene toda la disponibilidad para poder apoyarlos si es que requieren el perfil, algún servicio de mantenimiento, que ojo, también tenemos servicios de mantenimiento preventivos y correctivos con nuestros técnicos capacitados en fábrica directamente, para que puedan ustedes pues estar seguros de que realmente el equipo les va a quedar operando otros 10, 20 años más. Ojalá los servicios sean más frecuentes, pero bueno, sabemos que los equipos duran y duran bastante, ¿no? Entonces, pues yo les agradezco mucho. Toño, no sé si quieras pues despedir a nuestra queridísima audiencia. Claro, Cristian, muchas gracias. Insisto, qué bueno que están con la disponibilidad de aprender los equipos y que está con nosotros. Y pues nos vemos todavía el día de hoy, mañana y pasado en esta semana de la industria alimentaria. Hasta pronto, que estén muy bien.